la paciencia, yo creo que la mayor virtud que nos va a dar a todos. Lo mismo que el ingeniero, que captura luego, por ejemplo, no que San Carlos, la yo para la bueno, hoy me acabo de invitar adelante de la versión mío. Puede tener que acercarte a indicarnos más o menos la parte más importante del convenio, si podemos dar lectura, si pueden, desde mi perspectiva, hablar de contener igual, imagina que acompañamos era respetado. Acuerdo marco de cooperación entre la Universidad Indígena Boliviana Comunitaria Intercultural Productiva Unibol Guaraní y Pueblo de Tierras Bajas, Ayahualquitupa, y el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní para el desarrollo de acciones de enseñanza, investigación y extensión lingüística y cultural. Luego viene el texto del convenio que ya es conocido por todos los compañeros, donde vamos justificando el porqué y el para qué de la firma de este acuerdo. Y está con nosotros hoy para firmar el acuerdo por la Unibol el licenciado Milton Chacay Guayapari, director de planificación y seguimiento de la Unibol. Vamos a pedirle la palabra, en este caso, al representante de la Unibol, dentro de este convenio que estamos viviendo. Así que, pues, muchas gracias. Bienvenido a nuevo programa. Estamos ya de su ya por nuestro país, mira, mueve,
che ayer tuya ore puede mueve Nunyong rom kwa ore tu papel que ore puede mana rom para ni ingreta Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní también Univol Guaraní Apiahuay Picumpa Bolivia Perú. Muy bien, sé que me han entendido perfectamente. Sí, el guaraní es muy hermoso, muy lindo y bueno, el idioma nos une. Como en esta ocasión estamos haciendo una firma de convenio para trabajar de manera conjunta, de manera colectiva, trascendiendo las fronteras, y esa es nuestra idea. Es decir, para trabajar por la cultura y por el idioma no tiene que haber límites ni fronteras, sino somos una sola nación, la nación guaraní. Y estamos muy contentos que desde la Univol Guaraní, que es una institución que trabaja con jóvenes que provienen de diferentes pueblos, tierras bajas, entre ellas el pueblo guaraní, la nación guaraní, pero tenemos entre nuestros estudiantes, además, 22 estudiantes que provienen de 22 pueblos, estudiantes que provienen de 22 pueblos. Estamos muy contentos y bueno, a trabajar. Y me alegra mucho de que haya este espacio que ustedes tienen para poder seguir profundizando, conversando, reflexionando y haciendo propuestas. Ya se lo pueden escuchar, Ya se lo pueden. Presente para la Universidad de Brasil, digamos, a dar una colección para una fuerte. Bueno, vamos a pedir un aplauso muy fuerte para y lo que vamos a hacer es también nosotros contarles ya que parte de esta experiencia que vamos a empezar incluye, por ejemplo, el compartir en este caso esa experiencia en el campo de la docencia entre docentes de Ateneo y de Bolivia. Entonces vamos a ver la posibilidad de que ellos puedan estar acá en Paraguay y que aquellos que ustedes dispongan del tiempo y quieran ir a hacer esa pasantía en la Univol puedan hacerla allá en Bolivia también. Ese es un primer compromiso para poder llevar adelante después los proyectos que tengamos en materia de formación. Mutuamente, ustedes en Bolivia, nosotros acá y hermanados a través de este convenio. Así que ya tienen que ir pensando en esta posibilidad, todos los que en algún momento decidan disponer un tiempo, que es lo que vamos a convenir con ellos, que puedan venir ellos acá y a la vez nosotros enviar a varios de ustedes allá a una actualización, una formación que va a ser importante para este proceso. Muchas gracias de nuevo, le damos un fuerte aplauso.